Pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto es Comedia con Damo y hoy seguimos analizando la comedia en profundidad. Hoy vamos a ver el principio de realidad y el concepto de arte y vida de nuestro amigo Henry Bergson. No te vayas, entra intro y arrancamos, dale. Entonces empecemos analizando el principio de realidad. Este principio se puede analizar desde dos perspectivas diferentes. Una de ellas es desde la perspectiva de la vida cotidiana y la otra desde la perspectiva del orden lógico. Desde la primera perspectiva de la vida cotidiana, establece que la comicidad tiene que tener la capacidad de crear situaciones y personajes que se asemejen a la vida cotidiana, a la vida real. Porque las acciones después van a empezar a deformarse, a distorsionarse y darán como resultado la risa, ¿sí? La comedia. ¿Por qué es importante que sean de situaciones cotidianas? Porque de esta manera lograremos mayor identificación con el público. El público logrará identificarse, verse reflejado en las acciones que hace el comediante y por lo tanto aumentará la comicidad del hecho en sí. Fíjense ahora que Mr. Bean está en un consultorio médico, ¿sí? En un consultorio médico, nosotros ya hemos estado en un consultorio de dentista, sabemos cómo funciona un dentista, sabemos para qué sirven los elementos que están arriba de la mesa. Acá el comediante no tiene que explicar nada, directamente explica, juega con los elementos y hace la comedia. Distinto sería si ahora el comediante hace un número en una planta nuclear. Sí, porque ahí nadie conoce cómo funciona una planta nuclear en detalle. Sí, tiene nociones, pero nadie conoce qué sirve para cada botón, ¿no? Nadie sabe. Entonces, si el comediante querría hacer comedia en una planta nuclear, primero nos tendría que explicar cómo funcionan los procedimientos en una planta nuclear o cómo funciona un aparato en particular. ¿Para qué? Para luego hacer comedia. Y si tiene que explicar, ya no causa gracia. ¿Sí? Porque se pierde tiempo en escuchar la explicación, ¿sí? Para luego hacer la comedia, ¿sí? Y ahí ya no tiene gracia, que me explique y gracia, porque si no sería explicación, chiste, explicación, chiste, explicación, chiste. Y nunca se llegaría a la nada misma. Desde el orden lógico significa que la mente hace un esfuerzo por seguir el orden lógico de la situación, ¿sí? Nosotros seguimos una lógica. Y cuando la comedia hace otro curso de acción, es ahí donde se produce la risa. Entonces aquí nos hacemos tres preguntas. Primero, ¿hay un orden lógico racional? Claro, el orden lógico racional no tenemos que ir a la teoría de la decisión, que establece que el ser humano toma decisiones racionalmente considerando el costo y beneficio de cada acción que toma, ¿sí? Ahora, en la comedia, ¿hay un curso de acción lógico o no hay lógica alguna? Claro, hay un curso de acción lógica, pero difiere al de la toma de decisiones. Entonces, esta dicotomía, esta disparidad entre las dos lógicas es lo que produce la risa. Así que yo estoy esperando que haga acciones lógicas considerando costo y beneficio de cada decisión y cada vez que el comediante no lo respeta, se produce la risa. Y acá viene la pregunta, ¿por qué nos reímos? Justamente porque nuestra mente está haciendo un esfuerzo por evitar líneas de pensamiento alternativos y simplemente guiarse por el de la toma de decisiones. Y cuando otra línea de pensamiento, otra acción ocurre en la comedia, se produce la risa. Y esa risa se produce porque se está liberando esa tensión psíquica contenida. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Miremos el ejemplo que Mr. Bean tiene que llegar a un sitio. Está llegando tarde. Entonces, para nosotros lo lógico sería llegar vivos, sanos y salvos al lugar. Pero para él no, la lógica es llegar a horario. Su objetivo es llegar a horario. Acá hay un desfasaje y este desfasaje es lo que produce la risa. Sin embargo, dentro de la lógica del personaje, porque hay lógica, es que, y nos damos cuenta de eso porque respeta las señales de tránsito. Pone la luz de giro, da vuelta a la rotonda y nos estamos dando cuenta que respeta las señales de tránsito. Si no las respetara, chocaría,
se haría y se acabaría la comedia, así de una. Lo mismo acá estamos viendo, que él abre un auto estacionado correctamente, lo quita, ¿sí? Porque tiene otra escala de valores, otra escala de preferencias, que eso sería una acción ilógica para nosotros, y pone su auto, lo estaciona de una manera correcta, lógica, para nosotros y también para él. Si el personaje no tuviera lógica, estacionaría en cualquier parte, arriba de la acera, arriba de un árbol, en cualquier sitio. Sin embargo, no lo hace porque está siguiendo la lógica. Y la lógica que tiene que ver está íntimamente relacionada también con los valores de la vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana y el orden lógico están íntimamente relacionados. Y es así como funciona el principio de realidad. Y ahora voy a explicar el concepto de arte y vida de Henri Bergson. Este concepto se puede analizar bajo dos puntos muy diferentes. Un punto se puede analizar bajo el concepto de vida cotidiana, que es exactamente lo mismo que se explicó con el principio de realidad. Y el otro es según las rigideces sociales. En este sentido, se dice que las comunidades tienen rigideces sociales y que la risa actúa como un corrector de esas rigideces. Todo lo que no puede corregir las leyes lo hace la risa aplicando la teoría de la superioridad, exponiendo lo rígido a lo ridículo. La risa siempre busca el perfeccionamiento social, donde lo rígido es lo cómico y la risa es el correctivo. Por eso se dice que siempre la comicidad oscila entre el arte y la vida y que siempre está relacionada con la vida cotidiana. Ahora vamos a ver una definición de Lucas Upstein que define este concepto de otra manera muy similar. Este de acá se ríe porque cuando escuchás algo tan feo lo único que te queda es reír. Cosas tan feas que lo único que haces cuando escuchás algo feo es reírte. Porque si tipo esto no me queda más que reír, no puedo hacer nada ante esto, me reiré. Es la adrenalina que sentís cuando escuchás algo malo. Escuchás algo que está mal y es tipo, ay no debería estar riéndome de esto. Sentís como una especie de Desde chiquito lo hacemos, cuando somos chiquitos que decimos caca, pedo, culo, pis y tipo, me va a retar mi mamá. Entonces, resumiendo, ¿qué parecidos y diferencias hay entre el principio de realidad y el concepto de arte y vida? Bueno, ambos comparten que la creación del humor debe surgir de situaciones reales de la vida cotidiana, ¿sí? Y sin embargo difieren en las fuentes de generación de la risa. El concepto de arte y vida dice que la generación del humor es a través de la teoría de la superioridad, mientras que en el principio de realidad la creación del humor es a través de la teoría de la descarga. No se preocupen porque vamos a ver estas dos teorías en detalle muy próximamente. Yo no hablo más hasta acá porque hablé demasiado, aunque el video haya sido cortito. Te agradezco, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!